quien tengan la oportunidad de tener a sus padres vivos, abrácenlos, ámenlos, respétenlos, porque muchas veces nuestros padres van de paso y lamentablemente no nos damos cuenta qué tan importante era ese viejo, como muchas veces se le grita. Miraba mucho dolor en mucha gente que corría queriendo poder auxiliar quizás algunos de sus hijos, familiares. Podía haber una imagen tan dolorosa que al recordar este sueño, mi corazón se parte en tristeza, porque lamentablemente a raíz de eso, después de ese sueño, mi sobrino estuvo también involucrado en una situación muy difícil. Sí recuerdo que lo dije a través de... ¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de El Podcast con Freddy Argueta, y en esta oportunidad les quiero comentar que tenemos a un invitado muy especial al cual hicimos la invitación para que pudiera estar acompañándonos en un episodio acá en El Podcast con Freddy Argueta, y el día de hoy tenemos a nuestro amigo Vicente González. Bienvenido, mi estimadísimo Vicente González. Gracias, don Freddy, gracias por darme la oportunidad de poder estar en este lugar, y de antemano pues que Dios le bendiga, Berna. Bueno, pues esta es su casa, bienvenido. Gracias por apartar su tiempo. Gracias. Y poder compartir con nosotros este episodio. Yo creo que hay mucha gente que le va a parecer muy interesante la plática del día de hoy. Y pues me gustaría iniciar, como lo hacemos con todos nuestros invitados, conociendo al Vicente González cuando era niño, ¿verdad? En aquella época, cuando usted se iba a la escuela. ¿Cómo fue la etapa de su niñez en su hogar, en todo su entorno? Toca parte de algo de que no quisiéramos hablar, pero gracias, Frey, por darme la oportunidad de poder llegar a la audiencia. Sinceramente, a través de este programa que puedo decir ha sido de mucha bendición, a pesar de que son programas pregrabados. Yo he visto en algunas otras ocasiones que llena el corazón a través de los temas que se tocan en este lugar. Gracias, pues hablar de Vicente González, puedo decir, le voy a comentar desde mi nacimiento, precisamente un 29 de mayo del 92, pues su servidor nace en una familia muy humilde, con la bendición de mis padres, quien es doña Benigna López y don Carlos González. Pues Dios me da la oportunidad de ser parte somos cuatro hermanos, y pues precisamente la vida, siempre he dicho, trae propósitos en lo que hoy podemos ver, y siempre lo he dicho, glorificar el nombre de Dios a través de mi personalidad. En el trayecto de vida, a eso de unos 2, 3 años que Dios me permitió de vida sobre la faz de la tierra, lamentablemente fui golpeado por una enfermedad muy, muy difícil. En ese entonces estaba todavía el famoso sarampión. Pero estoy intermedio, previo antes de que yo naciera, nace también mi hermano, que lamentablemente fue víctima de ese entonces, como quien dice, esa temporada era el COVID, ¿verdad? Pero en ese entonces era el sarampión. Y pues la oportunidad se da que pues nazco, ¿verdad? Pues la planeación de mis padres, pero a los 3 años... el doctor me detecta una enfermedad en lo que es en todo el estado de mi cuerpo, indicando de que a mí me había caído una gota
en lo que es la mitad de mi cuerpo, que había afectado la mitad de mi cerebro, de mis extremidades y todo. Pero bendito sea Dios, Dios me ha honrado con una madre que siempre ha sido una mujer de fe, que siempre ha caminado en las cosas de Dios. Recuerdo muy bien el testimonio de las palabras de ella, que decía, en una de las muchas convulsiones que yo tenía, porque según lo que me indicaba ella, de que yo convulsionaba constantemente y como padre de familia, pues usted sabrá, nadie va a querer ver sufrir a un hijo. Y en una de las muchas convulsiones, mi madre me lleva a una cama, un catre como teníamos antes, y dice que hace una oración, le hace una oración a Dios y le dice: Señor, yo te he pedido un hijo y te lo he pedido bueno y sano. Si es que me lo quieres dar, dámelo, pero que esté bueno y sano. Pero si te lo quieres llevar en una de las convulsiones que él tiene, pues yo te lo entrego. Pero si me lo vas a dar, yo te prometo que cuando él sea grande, yo le voy a hablar de esto a mi hijo y que él un día pueda dar testimonio. Creo de que hoy hablar de Vicente González en Las Palmas, donde ha sido la aldea que Dios me ha honrado, el poder haber nacido en ese lugar, podemos decir infancia casi no logramos tener, porque mi padre lamentablemente falleció cuando yo tenía apenas 7 años, y a mí me tocó el reto en la vida, como decimos por ahí el buen Chapín, la vida me agarró y me tiró a la sociedad, apenas yo cursando segundo primaria, cuando mi padre falleció. Un proceso que hasta hoy en día, pues aquí estamos, y Dios bendiga a las personas que en algún momento fueron parte de la trayectoria. Siempre, nunca voy a olvidar el apoyo que tuve de un tío político, es esposo de una mi tía, don David Ramírez, que él dijo, pues no quisiera que Vicente González se quedara sin aprender a leer y a escribir, y él en algunos años me apoyó económicamente para poder estar y aquí estamos. Un poquito hablar de mi infancia, es poco lo que tengo, pero he tenido muchos recuerdos, una larga trayectoria que le decía al principio, cuando mi padre falleció a los 6 meses que él falleció, yo veía el esfuerzo de mi madre, que ella iba a destazar pollo de madrugada, iba a trabajar en casas para podernos sustentar, ¿verdad? Porque imagínense, mi padre había fallecido por una enfermedad común y a raíz de un accidente que tuvo, y pues los medios económicos que teníamos prácticamente se nos terminaron, y como a los 6 meses yo me doy cuenta y le digo a mi mamá, y le digo: mami, le digo, yo ya no trabaje, deme la oportunidad de poder proveer para la casa, y aquí estamos. Hay mucha gente que ha pasado acá con nosotros, y yo siempre he dicho, todos tenemos una vida diferente, o hemos transcurrido nuestra niñez de una forma distinta. Crecer en nuestra sociedad, en una aldea, para muchos es decir, son pobrecitos, ¿verdad? Mucha gente piensa que crecer en una aldea o fuera de una ciudad se pierden muchas oportunidades, o hay pocas oportunidades de estudio, de crecimiento económico. Hay mucha gente que la pasa difícil en las áreas rurales. Al momento cuando usted tuvo esa carga o se vio obligado, por así decirlo, a proveer a casa, a trabajar para poder proveer el sustento económico del hogar, porque recordemos de que todo el esfuerzo que nosotros hacemos es para que nuestras familias estén bien. Y muchos niños dejan de tener una infancia común y corriente. Hablemos jugar, hablemos tener amigos, y dejan eso, o no se les da la oportunidad de disfrutar esa niñez,
Y muchos niños hoy en día los vemos en un semáforo, los vemos vendiendo manías, vendiendo dulces, parados fuera de un restaurante, ofreciendo algo, pidiendo una moneda. ¿Se le truncó a usted algún sueño en esa etapa? Porque uno cuando es niño, pues uno anhela un montón de cosas. ¿Qué viene a su mente usted cuando usted recuerda esos momentos difíciles? Porque recordemos de que a veces revolver el pasado es un poquito complicado, ¿verdad? Porque vemos cosas que tal vez ya habíamos dejado por la paz, por así decirlo. Pero algún sueño que a usted se le vio truncado en aquel momento que usted tal vez quería, pero por azares de la vida, por designios de Dios, no pudo realizarlos. Sabe, sinceramente, cuando uno es niño y solamente ve lo presente, yo a una etapa muy inmadura, puedo decir, la niñez, mi adolescencia, en cierto momento, pues, sueños no tenía, porque le voy a ser honesto, nunca añoré ser alguien en la vida, pero tuve una mentalidad, y esta mentalidad nace de mi corazón, precisamente yo teniendo esa edad, un concepto muy especial que hasta hoy en día he mantenido, y es que nosotros como hijos hemos sido llamados por parte de Dios a bendecir a nuestros padres, que en lugar de quitarles. ¿Sabe? Para mí fue un reto. Y lo digo de esta manera, y yo sé que alguna persona va a escuchar, un pariente conocido, a este video. Tuve una experiencia, don Freddy, que para mí fue muy triste. No voy a mencionar nombres, pero voy a decir esto. Recuerdo que apenas tenía 15 días de haber muerto mi padre. Me acerco a un hermano de él, lo encontré en la calle y le digo, tío, le menciono el nombre. Y se me queda mirando y me dice, ya no me digas tío, porque aquí tu papá ya murió y aquí la familia se terminó. ¿Sabe? Imagínense, han pasado casi alrededor de 22, 23 años del fallecimiento de mi padre. Aún todavía recuerdo esas palabras. Recuerdo que me fui para allá con mi madre y le dije, mamá, fíjese que encontré a tal fulano, y me dice que ya no le diga tío, porque la familia de aquí. ¿Sabe? A partir de ese momento, para mí, el desprecio de mi familia, de algunos miembros de mi familia, porque no voy a generalizar, algunos miembros de mi familia que me despreciaron, a mí el desprecio que me brindaron, puedo decir, les agradezco por ese desprecio, porque para mí fue como un trampolín para saltar a la vida y salgo a luz en la aldea, porque a mi corta edad, como a los 10 años, ya para ese entonces, ya había pasado el tiempo, tal vez unos 8 años, por ahí haciendo un análisis, y me doy la oportunidad en poder tener mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue una carnicería, allá por La Blanca, y me dan la oportunidad de trabajar ahí. Es cuando yo le digo a mi madre, ya no trabaje, yo voy a proveer. Recuerdo que cabal en un mes de diciembre, cuando estaban dando los aguinaldos, me dice mi patrón, mira, hoy cabal veniste día de aguinaldo, te iba a pagar 3 quetzales, pero te voy a dar tu aguinaldo, es 5 quetzales y tu libra de hueso, el hueso que quedaba ahí en el mostrador. Yo contento, con alegría en mi corazón, llegué con mi madre y le dije, mamá, recuerdo todo esto y gracias por el espacio. Mamá, le digo yo, aquí está lo que traigo.
tenga los 5 quetzales y el huesito, que era lo que hacía mi mamá. Usted sabe que una madre siempre va a hacer lo imposible con tal de poder brindarle el cariño y el amor a sus hijos. Yo recuerdo que mi madre, el huesito que yo llevaba, le echaba papita y todo, solo con el saborcito del huesito, pues. Y así sucesivamente, don Frei, me fui metiendo mucho al ámbito laboral, y en eso pues me dieron otras oportunidades, y es como comienzo en el ámbito comercial, puedo decir, porque ya con el transcurso del tiempo me gustó trabajar. Yo prácticamente no tuve una pelota, no tuve unos carritos, no tuve que vamos a ir a chamusquear, con decirle, no, ni jugar pelotas, y ahí es donde sinceramente no hubo un sueño truncado, pero la vida al fallecer mi padre me dio la oportunidad de poder saltar como un trampolín a otro nivel a raíz de los desprecios y a raíz del fallecimiento de mi señor padre. Para una persona, para un niño, ¿cómo es manejar un desprecio? Porque, mire, yo creo que a todos nos afecta de una u otra forma, pero ¿cómo se le hace para que un desprecio a cualquier persona, un niño, un joven, un adolescente o alguien inclusive ya de edad avanzada, cómo manejar algo que para muchos psicológicamente los daña, los marca, lastima el corazón, hiere el corazón y deja muchas veces una espina clavada en el corazón que a veces es difícil de quitar, y que cuando a veces ya la persona ya es grande comienza a recordarse de esas cositas que pasaron y comienza a veces hasta a maldecir las cosas que le sucedieron en el camino. ¿Cómo cambiar o cómo cambió usted? ¿Qué hizo para que esas cosas que a usted, muchos de nosotros pudiésemos decir, pues le está yendo mal, ¿verdad? ¿Cómo cambiar, cómo aceptar esa situación y volverla de negativa a positiva? Yo creo que hay una base muy principal, y esto jamás me voy a arrepentir de haber conocido a Dios y tenerlo en mi corazón. Uno de los puntos fue perdonar. Hoy, a pesar de las condiciones, yo he visto que las personas que un día o hasta hoy en día me han querido causar un daño, no me alegro del dolor ajeno, porque no debería de ser así. Pero Dios me dio la oportunidad a poder perdonar, sacar eso de mi corazón, lo recuerdo, porque a veces comparto aquella idea, aquel sistema, de que a veces dice que si no querés escuchar cosas o ver cosas malas, mejor no te metas a averiguar o a buscar. El punto de esto, pues usted lo toca porque es parte, ¿verdad?, de este programa, pero sinceramente, pues he aprendido a perdonar y hoy pues he visto la bendición de Dios en mi vida. ¿Cómo perdonar? Bueno, el perdonar es una palabra muy corta, pero muy difícil en ampliar. Hemos tratado la manera en el sentido de que cuando la persona en algún momento lo necesite, ayudarlo sin rencor. Yo he visto en ciertos momentos, pues para mí al principio fue muy difícil porque por mi inmadurez, pero al transcurso de los años ha sido un sistema en que he visto lados positivos al poder yo ir alejando esa rencilla, ese enojo, esas cicatrices que sinceramente dejaron marcados en mi infancia. En la etapa donde usted le costó, me imagino, salir adelante, porque no es lo mismo tener un papá, una mamá que provean, porque a todos nos toca una infancia diferente, ¿ya? Pero usted lo decía algo muy importante. Cuando uno pone por medio a Dios y cuando uno, en lugar de ver las cosas negativas de la vida, comienza a verlas de una forma positiva, Dios comienza a obrar y comienza a enmarcar el camino que uno va a seguir. ¿Cómo fue su adolescencia?
cuando usted ya tenía, no sé, 15 años, ¿cómo fue esa etapa después de la niñez que ya nos mencionó? ¿Qué tan difícil fue para usted ver de que muchas veces los jóvenes comenzaban a contar las cosas que le sucedieron de niño y usted, en lugar de a veces tal vez de contar que jugaba, que salía a pasear, tenía que hablar de que tenía que trabajar? ¿Fue complicado para usted esa etapa? Honestamente, para mí no fue tan complicado, le soy honesto, porque bendito sea Dios, venimos de una familia trabajadora. Sinceramente, yo comencé a una corta edad, personas mayores, empresarios y ganaderos a darme la confianza. Y para mí era más importante generar para mi hogar que salir a distraerme. Y a mi corta edad, cuando quizás 14, 16 años, yo ya tenía la oportunidad, porque imagínense, inicié desde los 8 años en la carnicería. Y Dios bendiga la vida de mis patrones, que no quisiera mencionarlos, pero les voy a mencionar a uno de mis patrones que siempre quedarán como recuerdo: a Jairo López, quien me dio la oportunidad, a Nelson Rodas y también a Byron Rodas, don Giovanni Villatoro, que en paz descanse. Fueron personas que también, al señor Walter Nolasco, ellos me dieron una oportunidad en que vieron mi sentir, mi deseo de poder trabajar, y me daban las oportunidades en los negocios ya de ir a destazar y a despachar. Y conforme pasa el tiempo, a mi etapa, recuerdo muy bien que a la edad de los 17 años me siento en mi casa, en mi banco, y digo, pues, bueno, algo tiene que ser Vicente en la vida. Siempre desde una temprana edad fui una persona de pensar positivamente. Siempre he dicho algo: todo aquel que hoy Dios le permite el poder estar arriba, tuvo que comenzar de abajo. Y para mí, mi adolescencia, mi juventud o mi adolescencia fue algo de retos. Sinceramente, y sí me propuse retos para poder ser alguien en la vida, y me dije: tengo que ser alguien en la vida y no depender de un patrón. Y es como iniciamos, nos tiramos a la sociedad, a demostrar lo que podíamos hacer. Recuerdo, hablando de parte de mi adolescencia, de mis 16 años, 17 años cabal, tuve la oportunidad de mi primer trato, donde hablaban los de un paquete de mis servicios que yo brindaba en esos años, de 2,300. Y me dice la persona: y vamos a confiar en usted porque hemos visto su trabajo. Está bien, pero ahí hay una pausa en mi vida, cuando yo recibo el dinero y hago mi primer trato. Viene a la mente mi padre, y digo: aquí es donde realmente quisiera que mi papá estuviera, porque nunca tuve un padre que me guiara, que me dijera: está bien que lo hagas así o hacerlo diferente. Para mí fue muy difícil a partir de ese momento, porque yo tenía que tratar con muchos caracteres y tenía que tratar con personas de diferentes sociedades, y dije: ¿qué tan importante es un padre en la vida de un hijo? Por eso aprovecho a los hijos, a los jóvenes, quien tengan la oportunidad de tener a sus padres vivos, abrácenlos, ámenlos, respétenlos, porque muchas veces nuestros padres van de paso y lamentablemente no nos damos cuenta
qué tan importante era ese viejo, como muchas veces se le grita, que se metía muchas veces en su vida, pero muchas veces nuestros padres nos regañan, nos llaman la atención, es porque el día de mañana quieren ver unos hijos de éxito. Y afortunadamente mi padre no está, pero un concepto llevo de él en mi juventud, de mi adolescencia, es de que cuando yo comencé a salir a la sociedad a vender carne, porque yo salía a vender carne, le pedía a los carniceros cierta cantidad, me las daban a menos precio, y yo salía y me decían, ¿y usted hijo de quién es? Me decía, es lo primero que preguntan las personas. ¿Y usted hijo de quién es? Yo soy hijo de Carlos González, le decía. Decía, ese viejo me enseñó a trabajar. Ese viejo para mí fue un señor muy especial, un tipo, como decimos al buen Chapín. Y eso me ha llenado como de orgullo, de satisfacción mi corazón, el poder contar con unos padres que han dado un buen testimonio. Yo siempre he dicho algo, don Freddy, aunque nuestros padres no nos dejen una herencia terrenal o económicamente, pero con que nos dejen un buen testimonio, nosotros como hijos nos sentimos honrados. Y yo me siento honrado hasta el día de hoy, el poder contar desde mi niñez, mi adolescencia, hasta el día de hoy, pues ya 23 años que no está mi señor padre, pero bendigo la vida de mi madre, que es doña Benigna López. ¿Ha sido difícil honrar el legado de su papá? Para mí no ha sido difícil, para mí ha sido una bendición, porque hoy donde quiera que voy, a Vicente González no lo conocen como ladrón, no lo conocen como borracho, no lo conocen como mala persona. Quizás no podemos caerle bien a todos, pero sinceramente me siento honrado pertenecer a esa generación y poder honrar con luchas, porque así pasa, honrar a Dios y luego la trayectoria de mis padres. Es difícil a veces cuando los niños o los adolescentes no entienden esa diferencia entre la honra y la deshonra. Hay mucha gente que en lugar de honrar a los padres, porque a veces pensamos que honrar a los padres es, no sé, tenerlos bien, tenerlos con lujos, etcétera, sino que muchas veces la honra viene desde la obediencia, ¿ya? Desde la obediencia, desde poder demostrar a la sociedad el trabajo que hicieron los padres de familia en uno. Hemos hablado acá con diferentes personas y hemos llegado a la conclusión de que la niñez hoy en día se enfoca más en la tecnología, de un punto de vista juegos, etcétera, distracción, ocio, que en hacer una carrera, un legado a través, bueno, hoy los medios de comunicación, hablemos de 20, 30 años atrás, comparado con lo que hoy en día tenemos a la mano, es mucho más fácil comunicar, es mucho más fácil aprender, es mucho más fácil crecer, es mucho más fácil darse a conocer en estos medios. Pero hay muchos niños, la adolescencia es una etapa muy difícil donde los distractores hacen mella en el corazón de cada uno. Podemos darnos cuenta de que hoy en día en las redes sociales hemos escuchado que jóvenes matan a sus padres, jóvenes le pegan a mamá porque toman y llegan molestos a casa y llegan a hacer disparates al hogar. Y inclusive hemos visto que cuando a una persona se la llevan detenida, por X o Y razón, ahí está la mamá tratando de la manera de defender, de poner la cara por el muchacho, ¿verdad? Cuando aún sabiendo que la vida del joven o del muchacho que se están llevando no ha sido la más derecha, ¿verdad? ¿Cómo en aquel entonces para usted, cuando pasó de una etapa de adolescencia a la juventud y comenzó a tener ya un grado de responsabilidad mayor? Porque no es un secreto, pero cuando somos niños, obviamente los papás como que son más protectores de nuestra vida.
pero llega una etapa donde ya nos da vergüenza pedirle a papá y a mamá, donde queremos valernos por nosotros mismos, donde queremos tener nuestras propias cosas. ¿Cómo fue esa etapa donde usted dijo, bueno, yo tengo que ganar mi propio dinero, yo tengo que hacer mis propias cosas? ¿Y cómo fue el momento en que usted comenzó a enfocarse en lo que hoy en día realiza? Realizar en el oficio exactamente material. Uh-huh. Bueno, pues siempre fui de las personas de tener este concepto, y tengo un decir, que si las cosas malas se aprenden luego, ¿por qué no empeñarnos a aprender las cosas buenas para que salgan mejor que las malas? ¿Sabe? Para mí ahí sí definitivamente fue un reto, porque primero pues ya tenía una base principal, el concepto de mis padres. Yo hoy en día he visto y he catalogado esta situación así, que lamentablemente en la sociedad existen muchos, los padres responsables y los padres irresponsables. Lo que le decía al principio, lo que muchas veces hay padres que lo que menos piensan es dejarle un legado a sus hijos. Para mí, yo tenía la base principal porque lo primero que decían, ¿hijo de quién es? De Carlos González, decía. Pase adelante, decía. Mire, coma, siéntese, entre. La confianza que me brindaban a una corta edad de poder ingresar a sus residencias, y a veces me daba hasta pena sentarme en los sillones porque eran muy, muy finos. Pero a base de eso yo comencé a darme cuenta que tenía lo más importante, el buen testimonio de mis padres. Y eso a mí me ayudó que cuando yo iba por lo regular nunca pedí trabajo, me llamaban, me decía, mira, ¿no querés trabajar conmigo? Yo te pago más. Le digo, comencé ganando 5 quetzales. Cuando me salí de las carnicerías, yo me salí destazador, despachador. No, yo pues bendito sea Dios, al día de hoy sé destazar y despachar pollo, destazar, cocinar toda la clase de mariscos, destazar y despachar res y marrano. Prácticamente me empapé de ese oficio porque dije, me interesé, porque de 5 quetzales a ganar, yo salí como un carnicero ganando 200 quetzales con mis 3 libras de pura, no, 3 libras de costilla y 2 de pura. Y eso fue lo que a mí me motivó a cierto punto, pues llegar a mis 18 años y ponerle un límite a mi tiempo laboral de trabajarle a la gente. Y dije dentro de mí, mi mentalidad es, ya vi que sí se gana, porque se gana trabajando honradamente, pero ahora yo necesito independizarme. Para mí fue un reto muy, muy difícil, don Freddy, porque después de lo que yo ya sabía hacer, ahora la gente tenía que creerme en lo que yo hacía ya sin depender de un patrón. Recuerdo muy bien que pasé un lapso como de un mes. Ahí sí me tocó que ir a buscar trabajo, porque no tenía trabajo, no tenía el capital suficiente. Me tocó que ir a buscar trabajo. Después de que yo me había despedido de mis patrones, y nadie me daba trabajo. Nadie. Comencé desde Las Palmas, Betania, La Unión, llegué a Coatepeque, todos los mercados. Mire, denme trabajo, yo sé destazar, despachar. No, ya estamos cabales. Y recuerdo que al llegar a mi casa, en mi cuarto, me fui a arrodillar. Y recuerdo muy claro estas palabras, don Freddy. Y le dije a Dios, bueno, Señor, yo ya busqué trabajo. Dame una oportunidad de ejercer un trabajo. Desde ahí empieza a salir a luz. A partir de ese momento empieza a salir a luz el nombre de Vicente González en las aldeas.
Le digo yo a Dios, Señor, dame un trabajo en lo que yo tenga tiempo disponible. Un trabajo en que aparte de que yo me agencie de lo económico, yo tenga la oportunidad de poder ayudar a la gente. Esa palabra, a partir de ese momento, no sé cómo la tomó Dios de agrado. Soy honesto, bendito sea Dios. Hoy Dios nos ha bendecido con el equipo que usted ya ha visto, pues tenemos un equipo como este. Publicidad, todo lo que es en el ámbito de la noticia. No solo dependo de un solo trabajo, pero al pedirle yo a Dios en ese momento, nunca pasó por mi mente el trabajo que hoy tengo. Aparte de agenciarme, el poder apoyar a las personas. Hay mucha gente que pensamos cuando nos comenzamos a imaginar de qué vamos a trabajar en el futuro. Comenzamos a entender de que obviamente un trabajo nos va a traer una remuneración económica, que eso es lo que obviamente va implícito. Pero cuando una persona antepone un bien común, cuando una persona antepone el bienestar de alguien más, que no sea el personal, Dios comienza a obrar de diferente manera. Y a veces el trayecto por el que nos lleva Dios no es el que nosotros queremos muchas veces, porque nosotros queremos a veces que las cosas sean mucho más fáciles, que las puertas se abran, tener el dinero para comprar el equipo necesario, que cuando yo salga a la calle pues me reconozcan, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero cuando Dios nos pone a recorrer el camino que Él necesita que nosotros recorramos, en base al sueño, al anhelo de nuestro corazón, cuando anteponemos el bienestar de alguien más, Dios comienza a orar de muchas formas, ¿ya? Y es lo que le decía al principio, mucha gente piensa que vivir en una aldea, vivir en una zona que no es una zona comercial inclusive, bueno, ahorita Las Palmas ya es una zona comercial de hace mucho tiempo para acá, pero hay mucha gente que piensa que esa situación es desventaja para uno, cuando muchas veces es lo contrario y Dios permite que las cosas sucedan de una forma diferente. Cuando usted comenzó a pensar en las demás personas, en cómo ayudar, a veces uno se toca los bolsillos y no tiene nada. Y dice uno, ¿de qué manera yo voy a ayudar? O sea, solo con el hecho de sentirlo no vamos a hacer absolutamente nada. Porque la mayoría de situaciones difíciles por las que las familias atraviesan se involucran el dinero, el factor económico, ¿ya? Y para las personas que lo conocen, que lo siguen, para las personas que saben quién es Vicente González, no solo de acá, porque ya he escuchado sus transmisiones y gracias a Dios, Dios le ha dado una gracia para tener la oportunidad de tener las puertas abiertas con personas de Estados Unidos, con personas fuera del país. ¿Cómo fue el momento cuando usted comenzó? No sé si se recuerda de la primera ayuda, no sé si se recuerda de la primera transmisión que hizo y cómo fue el agrado de saber de que Dios estaba respaldando su proyecto. A partir de ese momento en que yo hago la oración, recuerdo haber dicho unas palabras. No sabía nada de multimedia, de audio, nada. Pero Dios me da la oportunidad de conocer a alguien aquí en Coatepeque que me comienza a meter en el área de la noticia, del canal, de todo. Y, ¿sabe? Cuando yo le expresaba a Dios y le decía, Señor, dame la oportunidad de poder agenciarme de un trabajo y a la vez que pueda ser útil a las personas. Recuerdo que, y digo estas palabras previo a poder dar la primera, como decimos, a poner la primera piedra. Muchas veces Dios no busca en nosotros sacrificios,
sino que siento que en mi corazón que lo que Dios busca en nosotros muchas veces como humanos es en que le digamos a Él: Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres de mí? Y que estemos dispuestos siempre a servir sin fines de lucro, y que la honra y la gloria de Él se pueda manifestar a través de nuestras vidas. ¿Sabe? Recuerdo una de las ayudas que se brindó, pues lo hice incondicionalmente. Comienza a través de las redes sociales en mi perfil. Recuerdo muy bien, ya pues la persona lamentablemente ya no existe. Tuve la oportunidad de poder apoyarles. Yo siempre he dicho algo, don Freddy, y tal vez quizás más adelante me lo va a preguntar, pero me adelanto a decirlo. Hoy en día llega mucha gente a decirme, mire, precisamente hoy, solo hoy, y venía platicando yo con la persona y le decía, a veces la gente no sé qué es, a pesar de los muchos años que he venido llevando a cabo este trabajo, que ha sido para honrar a Dios, porque es un trabajo, que al final de cuentas es un trabajo. Le he dicho yo a la gente, no soy yo. Yo a las personas les pongo hasta 4 o 5 condiciones. Les digo yo, primer lugar es Dios. Segundo lugar, ¿qué clase de persona ha sido usted en su aldea, en su barrio, en su colonia? 3, su fe. 4, ¿qué clase de en sí de necesidad trae? 5, que sea Dios el que ponga el deseo o la disponibilidad de la gente para poder dar cierta cantidad. 6, le digo, que mi carrito esté bueno y los medios que yo tengo. 8, soy yo. Siempre el último, yo. El primero siempre para mí ha sido una honra el poder honrar a Dios de esta manera, y mucha gente se ha dado cuenta. Recuerdo que nace la primera necesidad de una persona que muere ahí en la aldea y no tenían para poderle brindar un servicio fúnebre, una cajita por lo menos humilde, una caja mortuoria. Recuerdo que yo, sin tener moto, sin tener carro, sin nada, salí con un casito ahí en mi barrio, solicitamos, y mucha gente desde ahí se comenzó a dar cuenta de que pues quizás Dios había puesto desde ya una gracia en mí. Y hablar de esto, don Freddy, pues es muy largo, pero quisiera que mejor usted tomara el espacio. Fíjese, Vicente, que a veces la gente mira, observa y no dice nada, porque analizan a la persona. Y cuando usted hace una transmisión hoy en día, por los medios que Dios le ha permitido tener, obviamente usted tiene su trabajo, su oficio de publicidad, de todo esto que vamos a hablar en un momento. Pero cuando las personas ven gracia en la persona que está al frente de una cámara pidiendo una colaboración, que no es para uno, ya es para ayudar a alguien más, y la gente se despoja en la medida que Dios toca el corazón. Y la gente se da cuenta la calidad de persona que está en esa transmisión. Las personas se dan cuenta del entorno en el que la persona está realizando esa labor. Hay mucha gente que es bondadosa y tenemos, realmente yo me atrevo a decir que vivimos en un país que se despoja, aun cuando a veces la situación económica nos la pintan que está mal, ¿ya? Pero hay mucha gente de buen corazón que en el anonimato, sin tratar la manera de sacar pecho, apoyan a familias necesitadas, tal vez no directamente, sino como lo hacen con usted, ¿verdad? Envían su donativo y le dicen,
esto es para apoyar a fulano. Y yo me he topado con personas que también hacen esta labor, que reciben el apoyo y las personas le dicen, mire, úselo como usted considere. O sea, cuando uno escucha esas palabras, para uno es de orgullo, porque dice uno, ¿qué vieron en mí? ¿Qué fue lo que Dios ha permitido que las personas vean en mí para confiarme dinero? Porque se están confiando horas de vida. Porque estas personas, para poderse ganar ese dinero, tuvieron que trabajar, esforzarse para poder obtener la plata y mandarla y enviarla y hacerla llegar a las manos de la persona para que esa persona la pueda utilizar como mejor le parezca, donde exista una necesidad. Obviamente también sabemos de que en este caso hay mucha gente que también se es aprovechada. Y por eso hoy en día me imagino que le han sucedido una y mil cosas. Muchas. Me imagino, ¿verdad? ¿Cómo llega el momento donde usted se comienza a dar cuenta que la labor que usted está haciendo, las personas comienzan a despojarse más de lo que usted se imaginaba? Porque a veces dice uno, bueno, voy a hacer la lucha, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Porque a veces uno, digámoslo de esta manera, a veces es un poquito incrédulo en que no dimensiona hasta dónde Dios puede orar a través de uno. ¿En qué momento se dio cuenta usted de eso y cómo fue su reacción? Una pregunta muy, muy certera, y aquí me quiero detener un rato. Hay una parte en la Biblia en que dice que te saqué de lo más vil para ponerte en honra en público. ¿Sabe? No entendía el propósito y el milagro y de la oración que aquella mujer hace 32 años hacía. Hoy lo veo en mi propia vida. Quizás cuando el doctor dijo de que iba a ser una persona, hablemos así, especial, que a la edad de mis 18 años, porque incluso el doctor le había dicho a mi madre que yo, si mucho, llegaba a los 18 años y iba a morir. La imagen que según el hombre o el diagnóstico que dio, para lo que hoy su servidor ha sido, no lo digo por mí, sino que porque lo digo porque el amor de Dios se ha glorificado a través de mi persona y que soy consciente que solamente he sido un instrumento. La pregunta que usted me hace, quiero contarle una así brevemente por el espacio. La experiencia que a mí me toca que vivir, y una experiencia pura, en carne propia. Recuerdo que cuando fue, alguien que me corrija, ¿cuánto tiempo tiene lo de la tragedia del volcán de fuego? No recuerdo en qué año fue. Como sus 3, 4 años por ahí. Dejémoslo en 3. El cuerpo de socorro de la patrulla de rescate de Pajapita, recuerdo que la tragedia fue a la 1 de la tarde, un domingo, un 3 de octubre, que precisamente ya pasamos la fecha. Y la tragedia fue a la 1 de la tarde. A las 2 de la mañana yo estoy llegando al lugar de la tragedia en San Miguel Los Lotes. Y me voy a dar cuenta, estuve ahí durante 15 días. Y me daba cuenta, no voy a mencionar el nombre de la iglesia, por ética y por evitarme problemas. Miraba de que llegaban cientos de carros, personas a dejar víveres en esta área, parte enfrente. Y por otro lado, estaban los camiones de abarrotería llenando. Estaban vendiendo todos los víveres. Pero como medio de comunicación que yo andaba ahí, en ese entonces fue en el gobierno de Jimmy Morales, con el acceso al carnet, tuve la oportunidad de llegar a la zona de desastre donde habían muchas necesidades, que aún todavía habían gente que a pesar de lo que estaban viviendo, se aferraban a estar en ese lugar. A esa gente no les llegaba comida, a esa gente no les llegaba agua. Luego me aboqué a otras aldeas que habían ahí. Lamentablemente las autoridades, quizás por seguridad también, no dejaban que los víveres llegaran a esas aldeas. Ver calamidades de gente que ya, imagínense, más de 8 días sin poder comer, soldados, bomberos trabajando en ese lugar, un tema muy difícil.
viajo yo como a los 10 días, fue la verdad, como a los 10, 11 días viajo yo a Coatepeque y me doy cuenta que en los noticieros nacionales pasaban noticia que en realidad no estaba sucediendo en el lugar, porque yo incluso estuve en carne propia viendo todo lo que estaba pasando. Bueno, el punto fue de que al llegar a mi casa, recuerdo que estaba mi señora esposa ahí en la sala y le digo, fíjese, que tengo algo en mi corazón, le digo, siento algo en mi corazón. Dios pone, pero mire, era una exigencia, como quien dice, yo recibo una orden de usted como jefe y mire, lo tenés que hacer. Que hiciera la cantidad de 7,000 tamales. Pueden imaginarse ustedes cuánto es la inversión en 7,000 tamales. Y le digo, ¿será que usted me apoya a poder llevar a cabo esta labor? Y me dice, Vicente, ¿qué no está loco? ¿Tiene dinero usted? Yo solo recuerdo que contaba con 500 quetzales. Yo solo 500 quetzales tengo, yo lo voy a poner, lo voy a ofrendar. Pero ya hizo cuenta usted cuánto se lleva. Haga cuenta con 1,000 tamales, dijo. Llámele a fulana y pregunte cuánto se hace. Pero me dice unas palabras clave que yo siempre he dicho algo, de que en este sentido hay mujeres que tienen esta virtud y que nadie se las quita. Y me dice, mire Vicente, me dice, póngase a pensar que lo que usted está sintiendo es una emoción. Y yo le digo que sí, el que va a quedar en vergüenza va a ser usted. Pero si dice usted que es de Dios y yo no lo ayudo, con la que va a tratar Dios va a ser conmigo. ¿Ni sabe qué? Me dijo. Pídele una respuesta a Dios. Mire, don Freddy, agarro yo, me voy a mi cuarto. Ahí es donde yo, uno de los muchos, a partir de ahí, muchas cosas más, he visto la mano de Dios. Me voy y me encierro en mi cuarto. Siempre he tenido un cuarto disponible. Y me tiro al suelo y comienzo a decirle a Dios, Señor, si en realidad el sentir que yo tengo en mi corazón es de parte tuyo, dame una respuesta. Hago la oración que tenía que hacer, me levanto, me lavo la cara y agarro mi teléfono y comienzo a indicarle a la gente que estaba lo que yo había vivido y el deseo que yo tenía de poder ir a dejar la cantidad de 7,000 tamales. De 5 personas que yo tenía conectados, se conectaron alrededor como de 300. Yo en ese entonces pues solamente me dedicaba a proyectar información de noticias en las redes sociales. Termino, sin mucho exageradamente, 30 minutos la transmisión y le digo a Dios, bueno Señor, si en realidad es sentir tuyo lo que me estás poniendo en mi corazón, dame una respuesta. No pasaban más de 2 minutos cuando recibo la llamada de un empresario fuerte de ahí de Las Palmas, no mencionó el nombre, y me dice, Vicente, ¿cómo está? Me dice. Bien, le digo yo, gracias. Mire, me dice, soy poco para ver las transmisiones, pero teníamos en nuestro corazón poder ir a dejar una ayuda allá, pero mejor esa ayuda yo se la pongo en sus manos. Véngase para la casa. En ese momento agarro yo mi motocicleta y me voy, ya llego. Tenía recuerdo bien, un short comando, un pantalón así estilo comando. Y me dice, mire, hablamos y me dice, ¿cuál bolsa quiere? Me dijo. La que Dios le ponga en su corazón. Le dije, ok. Imagínense ustedes. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Cuando ya iba con los 6,000, dije, 7,000, 7,500. Comience con los tamales. ¿Sabe? Y esto en mi corazón no puede resistir siempre cuando he visto la mano de Dios. Y le decía yo a Dios, gracias. Porque el día que yo haga algo y quede en vergüenza, ese va a ser el último día que yo voy a dejar de ser
lo que pones en mi corazón. A partir de ese momento me doy cuenta que lo que Dios siempre ha puesto en mi corazón para poder hacer no ha sido por emoción, no ha sido porque yo quiera ser visto o porque toda la gente me conozca, aunque muchas veces, lo digo, me arrepiento, aunque muchas veces muchas personas me conozcan, porque lamentablemente a veces uno no puede tener privacidad. Donde quiera que voy, Vicente, 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 y todo el mundo Vicente, Vicente, Vicente en la calle. Niños desde pequeños, don Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Don Vicente, buenas tardes. He llegado primeramente, siento en mi corazón hallar gracia delante de Dios y luego delante de mucha gente. Lo que le decía al principio, precisamente hoy, si es rara la vez en la semana, si no hay una o dos personas en mi casa tocando por necesidades, no es nada. Y a partir de ese momento me doy cuenta que no era yo, sino que Dios me había levantado o me ha levantado no con un propósito, sino que con muchos propósitos en mi vida para esta aldea, y honro el nombre de Dios a través de los actos que lo hago. No me gusta a veces salir en las transmisiones cuando se dan los donativos, y a partir de ese momento, don Freddy, me doy cuenta que Dios comienza a honrar, y con decirle de que llevo a mi casa, le muestro el dinero a mi señora y le digo, mire, me dice, Vicente, ¿dónde trajo todo ese dinero? Y a partir de ese momento tuvimos la oportunidad de que se unieron iglesias, muchas personas, instituciones, como me recuerdo muy bien, el ingeniero Ávila aportó personal para llevar. Cuando fuimos nosotros a dejar esa ayuda a Escuintla, ahí a San Miguel Los Lotes y a las aldeas, el rodeo, todo eso, donde estuvimos, una experiencia, don Freddy, que nosotros teníamos la mentalidad de darle su tamal a las personas, su cuchara y su panito. La gente ya no esperaba que uno les sirviera. La misma gente de ahí con la hoja agarraban. Había quiere decirle que Dios había puesto ese deseo en mi corazón porque había necesidad. Había un propósito por la cual, y gracias a Dios, hubieron algunos inconvenientes en el camino, pero definitivamente ahí es donde yo entiendo el propósito de Dios en mi vida. Un trabajo grande que se lleva, pero se llevó a cabo. ¿Cómo saber o cómo filtrar las necesidades? Porque hay mucha gente, como decía hace unos instantes, hay mucha gente aprovechada, que ya no tienen una necesidad, sino lo toman como un trabajo. Viven de pedir, viven a veces de una necesidad que puedan ellos mostrar. Yo he conocido gente que anda pidiendo dinero en las calles, pero no tienen necesidad, sino que a eso se dedican. ¿Cómo Vicente González ha tenido la oportunidad de ver estos casos y de filtrar esos casos? Porque hay casos que sí son de necesidad extrema y de urgencia, y hay casos que a veces en algún punto dice uno, no, esto no es tal como lo están contando. Para mí ha sido muy difícil analizar esto, pero le digo esto, y no quisiera decirlo públicamente, pero lo voy a decir porque es buena pregunta que usted me hace. Lamentablemente no hace mucho tiempo, como 15 días, llega una persona, desconozco de dónde era, y me llega y me dice, necesito que me vayas a pedir por mi hijo que tengo y esto, te voy a pagar 500 quetzales diarios en tu unidad móvil. Vamos a ir a Malacatán, vamos a ir a San Marcos, y vos vas a ganar 500 diarios conmigo. ¿Sabe? Esto para mí ha sido no tan difícil, porque sinceramente, ¿en dónde me doy cuenta yo, don Freddy, que en realidad las personas llevan la necesidad? No lo sé, creo que es una virtud, una bendición, no sé, lo que Dios me ha dado, que yo lo siento en mi corazón. Cuando las personas traen buenas intenciones y hay una buena necesidad, o si en realidad es necesidad que ellos llevan, yo lo presiento en mi corazón. Yo lo siento, Dios comienza a quebrantar mi corazón. Y cuando llegan personas y me dicen, Vicente, yo definitivamente, yo les digo que no tengo tiempo.
No, es que mire, es que yo no trabajo. Y lamentablemente a veces se han dado tragedias en Las Palmas, a pesar de las situaciones. Y Dios, no sé, a veces me pongo a pensar, yo cometo errores delante de los ojos de Dios, pero me he dado cuenta que Dios pone el tiempo de Él hasta en mi tiempo, para que yo me pueda desenvolver. Porque a veces se dan necesidades que las personas no tienen definitivamente para nada en sus seres queridos cuando se mueren o pasa una tragedia. Y ahí llegamos nosotros y comienza Dios a, no sé cómo explicarle, pero como cuando hay una necesidad, anda, y una insistencia de anda y anda y anda. Y luego cuando las personas vienen, hacelo. Y yo le he dicho a Dios, el día que yo haga algo y quede mal o en vergüenza, ese va a ser el último día que yo voy a dejar de ser un medio a través de Dios, el poder apoyar. Definitivamente ha sido un reto también para mí, no ha sido fácil. Hoy todos conocen a Vicente por donde quiera, como le decía, pero han habido momentos que he tenido que llorar, han habido momentos de humillaciones, hasta con decirle, momentos de amenazas de muerte muy fuertes. Hoy puedo decir, todo aquel que hoy es grande en la vida ha tenido que llorar y ha comenzado de abajo. Por eso, para mí, han habido muchas personas que se han querido aprovechar, aunque uno o dos se han colado por ahí, pero ni sabe qué es lo que yo le digo. Yo cumplí, ya ellos con Dios que se encarguen. Claro. Es algo en que si ellos llegaron de una buena manera y tocaron el corazón de Dios para que Dios toque el mío y poder hacerlo, porque les he de decir, mucha gente a veces se han equivocado y a veces, y ahí es donde definitivamente yo los corto. Me dice, ¿cuánto nos cobra por ir a pedir una ayuda? Y a veces le pregunto yo, y el que pasa es que hubo una persona que nos lo recomendó. ¿Y cuánto supuestamente le cobré yo a la persona? Dice que le cobró tanto. Por eso le digo, el día que yo haga malas cosas y me salgan malas cosas, yo voy a saber. Y de algo también muchos me han señalado de que ahí obtengo buenas ganancias a través de eso, pero bendigo a Dios, que Dios me ha honrado y he tenido la oportunidad de tener lo poquito que tengo, con la bendición de Él, sin necesidad de agarrar dinero de los aportes que han dado mucha gente. Y de antemano quiero agradecer a todas las personas que han brindado esa confianza hacia esta persona. Y algo que usted decía en la pregunta, este empresario me dice, Vicente, tenés los 7,500, usalo donde mejor te convengan. Esa confianza no se le puede brindar a nadie. Y yo creo en esa palabra donde dice que primero tenemos que hallar gracia delante de los ojos de Dios y luego delante de la gente. Sí, hay mucha gente que dice, bueno, le está yendo bien. Esa es la frase que dicen, sí, ¿verdad? Pero si bien es cierto, yo siempre digo que es el producto de una siembra. Exactamente, porque hay una ley de la siembra y la cosecha. Así como existe la ley de la gravedad, ¿verdad? Que todo lo que sube tiene que bajar. O sea, nosotros tiramos cualquier objeto, va a caer al piso, sí o sí. O sea, eso es innegable. Y cuando la persona siembra su tiempo, siembra sus bienes o lo que sea, Dios va a recompensar el esfuerzo que la persona hace. Quiero ir cerrando con esto. Hace, no sé, creo que la primera vez que le hice la invitación o que le pedí su número de teléfono para contactarlo fue en una transmisión. Yo escuché una frase que usted dijo, que usted había tenido un sueño o que Dios le había mostrado que en la aldea iban a morir muchos jóvenes en accidentes en motocicleta. Y lo recuerdo bien porque usted lo dijo con lágrimas en los ojos y muchas personas estaban conectadas en ese momento. ¿Cómo fue eso? Me gustaría entender cómo fue que Dios puso en su mente y en su corazón esas palabras
para podérselas hacer llegar a la gente. Lamentablemente hay mucha gente que no las logra entender a tiempo. Y con mucha tristeza hemos visto las transmisiones cuando algo de esto sucede. Y pues es doloroso para las familias, es ver a las familias llorando una situación que Dios ya había determinado que podía pasar, y que mucha gente a veces, por no tomar sus precauciones, las cosas suceden. Sabe, a esto, y agradezco por el espacio de antemano, por haber estado en este lugar, y yo creo que es la última pregunta, y en esto quiero finalizar yo también, agradecerle, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando tuve esa oportunidad fue a través de un sueño. Precisamente yo me veía caminar por el centro de Las Palmas y veía a un camión venir a toda velocidad de la ruta de Tecumán, y había muchos jóvenes parados a orilla frente al salón de Las Palmas. Y cuando yo miré que ese carro venía tan rápido y comenzó a agarrar a joven tras joven, y algunos que se empotraban en motocicleta, y volteé yo a ver así en la parte de atrás, en el sueño, podía ver una gran mortandad de jóvenes. Miraba mucho dolor, mucha gente que corría queriendo poder auxiliar, quizás algunos de sus hijos, familiares. Podía haber una imagen tan dolorosa que al recordar este sueño, mi corazón se parte en tristeza, porque lamentablemente, a raíz de eso, después de ese sueño, mi sobrino estuvo también involucrado en una situación muy difícil. Sí recuerdo que lo dije a través de una transmisión y lo publiqué, y mucha gente se burlaron. Muchas veces, yo siempre he dicho algo, en la vida habemos personas en las cuales yo siempre he tenido este concepto, en que si Dios permitió usar a una mula para hablarle a Balaam y a un burro para entrar a Jesús a Belén, y que fueron unos animales, Dios puede también usar a la vida de uno de sus hijos. Lamentablemente estamos viviendo en una situación, don Freddy, en que en Las Palmas ha habido mucho dolor, ha habido mucha tristeza. Y a veces nos preguntamos, en realidad, ¿será que porque a través del sueño de Vicente o qué está pasando? Mucha gente dice es que las autoridades no hacen nada. Lamentablemente las autoridades pasan desapercibido poder tomar cartas en el asunto sobre estos temas. Y yo quiero decirle hoy a la audiencia, y quiero aprovechar, no culpemos a nadie. Lamentablemente hay dos culpables. Si nos hemos dado cuenta, ha habido un análisis en la región, solamente quiero enfocarme en la región de aquí de la costa sur, que el 75% de muertes que han sucedido y accidentes aquí en la región de la costa, estamos hablando del área de Tumbador, Malacatán, Coatepeque, todas estas zonas, han sido personas, la mayor parte de jóvenes de 27 a 16 años, y la mayoría en motocicleta. Lamentablemente hay padres que dicen, es que lo que yo nunca tuve de joven, yo se los voy a dar a mis hijos el día de hoy que tengo dinero. Lamentablemente hay padres que le dan responsabilidades a sus hijos que no tienen madurez. Hoy me puedo dar cuenta que el error más grande también que hemos visto dentro de nuestra sociedad, póngale hoy en día
a un joven 3 consejos en una mano y en otra mano un teléfono con internet, ¿cuál es lo primero que toman? ¿Cuáles tomarían ustedes, muchachos? Todo el mundo, la generación de hoy, eligen corriendo el teléfono con internet. Lamentablemente, hoy los valores se han perdido muchos en el hogar y han sido las causas que hasta ha llegado a que los hijos son los que mandan hoy en día en los hogares y no los padres. Hay un dicho que dice que el vivir no cuesta, lo que cuesta es saber vivir. Y el adagio aquel muy común que dice que el que no escucha consejos no llega viejo. Y lamentablemente he preguntado con muchas personas de 70, 80, 90 años, que incluso yo vengo de una generación que mi abuelo, que también que se llamaba Vicente López, llegó a vivir 106 años. Y en una ocasión le pregunté yo a mi abuelo, Papachente, como así le decíamos, Papachente, ¿qué hizo usted para poder llegar a esa edad? Y se reía, me recuerdo bien de esas palabras y me dice, ¿querés llegar a esa edad, mijo? Sí, Papachente, le dije. Aprende a honrar a Dios y a tus padres. De ahí nace el sentir en mi corazón de poder honrar a mi madre. Me da tristeza el ver tantos jóvenes que se nos están adelantando. Nadie puede hacer nada, ni las autoridades, ni el alcalde auxiliar municipal, ni las autoridades, ni el vecino, porque es de nadie la responsabilidad. Los verdaderos culpables y las dos responsabilidades están en los padres de familia y en los jóvenes de atender un consejo. Hasta el día de hoy, muchos se preguntarán qué ha hecho Vicente para poder llegar. Yo he cometido errores, porque los he cometido. Pero a comparación de otras personalidades, me parte el alma, porque muchas veces, aún viendo las tragedias que pasan dentro de nuestra comunidad y en otros lugares, no hacen caso. Y aprovecho este espacio para poder llegar al corazón de los padres de familia, que aprovechemos esta oportunidad de poder valorar la vida. También a los jóvenes, aprendamos a escuchar los consejos de nuestros padres. Lamentablemente, a veces se valoran los consejos hasta que papá y mamá ya va y está dentro de un ataúd. Muchas veces ahí se quieren remediar las cosas, volver a regresar al pasado, pero definitivamente ya no se puede. Con esto finalizo y gracias, una vez más me siento agradecido, creo que ya nos hemos pasado del tiempo y aprovecho de decir públicamente, y esto va para todos. Queremos el día de mañana tener unos hijos y una familia de bendición. A los jóvenes en especial, aprendamos a ser unos buenos hijos el día de hoy, para que el día de mañana esa honra que usted le dio a su padre y a su mamá, lo puedan recibir por parte ya de sus propios hijos. Muchas familias hoy en día, si yo les pregunto a los presentes, ¿quién desea tener un matrimonio con éxito y de bendición? ¿Quién quiere tener a hijos de bendición y de éxito? ¿Quién quiere tener un hogar próspero? Todos queremos tener, pero ¿qué tenemos que hacer? La clave está, y lo digo, en poder honrar a nuestros padres en vida. Y ahorita a los jóvenes que no tienen pareja, no tienen matrimonio, aprovechen su juventud, honren a sus padres. El honrar a sus padres no es, como decía mi estimado don Freddy, darle económicamente. Honrarlo es hablar bien de nuestros padres, que allá en la calle digan, ese es el hijo de don Freddy, ese es el hijo de don Vicente, ese es el hijo de don fulano. Esa es una honra para nosotros como hijos recibir, y también nuestros padres. Fíjese que miré allá a su hijo, estaba trabajando, un patojo muy educado, también uno poder bendecir la vida de sus padres a través de esta honra.
Gracias, don Freddy. No sé si desea agregar algo más. Yo le agradezco. No, agradecerle su tiempo. Realmente ha sido una plática muy amena. El tiempo es lo que a veces nos corta las alas, ¿verdad? Pero esperamos tenerle en otra oportunidad para poder hablar de otras cosas que se quedaron ahí en el tintero, ¿verdad? Y poder conocerlo más a fondo. Creo que mucha gente desconoce las historias. Y a mí me llamó la atención algo que usted me dijo la vez pasada que que pasó a visitarme, que uno de los podcasts había tocado su corazón. Sí. Y a veces uno no dimensiona, realmente uno no dimensiona qué tanto puede pasar a través de una transmisión de estas. Hemos tenido muchas personas, cada uno tiene una historia diferente, cada uno ha vivido una historia diferente de vida, y yo creo que este tipo de cosas, cuando uno tiene una retroalimentación, un feedback de esa información que ha llegado a la gente, y a uno le dicen, mire, es que yo vi tal episodio y ese episodio me gustó, es que mire, yo no conocía la historia de fulano, ¿verdad? Cómo es de que Dios lo ha prosperado, cómo es que Dios lo ha bendecido, cómo es que las cosas que sucedieron en su vida y las pudo se pudo salir adelante con respecto a su vida. Dice uno, vale la pena continuar. Y yo creo que esta charla ha sido bastante agradable, le agradezco mucho su tiempo y quiero dejarle un minuto todavía para que se pueda despedir de la audiencia y dejarle un consejo a alguien, tal vez alguien que tal vez está pasando la misma situación como cuando usted era joven, cuando era adolescente, tal vez personas que no tienen un apoyo y que piensan que no van a salir adelante, pero ese consejo que usted les puede dar tal vez les va a servir de mucho. ¿Aquí? Sí. Gracias, y digo, nunca me voy a cansar de darle gracias a una experiencia que he tenido la oportunidad por más de 10 años entrevistar a mucha gente, le decía al principio, y nunca me habían entrevistado a mí, pero quiero agradecerle personalmente a usted, que Dios bendiga este medio, porque hoy en día el medio de comunicación ha sido muy especial para poder llegar a muchas personas y que la honra de Dios se siga glorificando a través de su personalidad, porque sabemos de que ha sido de mucha bendición este programa para muchos. También quiero bendecir y agradecerle, ¿verdad?, a la marca, a su empresa, al personal, a los jóvenes que hoy están trabajando, cada uno detrás de cámaras, también en control. Y el consejo sería, no perdamos la esperanza de poder entregarle a Dios nuestros planes. A veces me atrevo a decir, hasta aquellos niños que nacen en madres solteras o aquellos hijos no deseados, si Dios permitió que ese hijo o ese niño viniera a este mundo, es con un gran propósito de Dios. No digo un gran propósito de Dios. Yo creo de que solamente debemos aprender a entregarle a Dios nuestras vidas, nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros proyectos, y estar en disposición de decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Yo siempre he dicho algo y cierro con este texto donde Dios le hablaba a Jeremías y le dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que naciese te santifiqué, dice, y te di por profeta a las naciones. Y dije, Señor, no sé hablar, y Dios le decía a Jeremías, no digas que no sé hablar porque yo soy el que voy a poner las palabras en tu boca. Y le digo esto, cuando usted se disponga en poderle servir a Dios y honrar a Dios donde quiera, pues Dios también de esa manera lo va a honrar. Don Freddy, muchas gracias y también que Dios me los bendiga, en especial a toda la audiencia. Bendiciones. Muy bien, esta ha sido la entrevista muy agradable, muy amena con nuestro amigo Vicente González, orgullo de Las Palmas, Coatepeque. Y espero que todas las personas que vayan a ver este video, porque creo que lo van a ver muchas personas y que muchos de ellos ni conocían la historia de Vicente, por lo menos yo desconocía casi que todo, pero qué bueno poder el día de hoy sentarnos a platicar, y yo creo que algo en el corazón de cada uno va a quedar. Y pues recuerden, estamos transmitiendo todos los viernes a las 8 de la noche un episodio nuevo y diferente para que usted pueda sentarse, escucharlo, verlo, y pues que Dios pueda poner en su corazón algo diferente, un emprendimiento, escuchar las historias de éxito de las personas, las cosas que pasaron para salir adelante. Pues bueno, yo creo que esa es la esencia de este proyecto. Así es de que les invitamos todos los viernes a las 8 de la noche en el podcast con Freddy Argueta. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones.